Mi hija Marlene me robó $320,000. No me malentiendas, no fue un robo cualquiera. Fue peor. Usó mi nombre, mis documentos, mi confianza de 66 años para hacerse con un préstamo que yo jamás autoricé. Y todo para mantener el estilo de vida extravagante de su marido Jorge. Autos de lujo, restaurantes caros, viajes por Europa. Mientras yo, su padre, vivía con mi pensión miserable, ellos gastaban mi futuro como si fuera suyo. Cuando lo descubrí, cuando vi ese papel del banco con mi firma falsificada, sentí que el mundo se derrumbaba. No era solo el dinero. Era la traición más profunda que un padre puede experimentar. La hija que crié, que alimenté, que eduqué, me había clavado un puñal por la espalda sin pestañear siquiera. Llegué a su casa esa tarde con el documento en la mano. Temblaba de rabia. Jorge estaba lavando su BMW nuevo en la entrada, silbando como si nada. Marlene salió corriendo cuando me vio, con esa cara de culpabilidad que conocía desde que era niña. Papá, puedo explicártelo todo, me dijo con voz quebrada. Pero ya no había explicación que valiera. Le mostré el papel. ¿Esto qué es, Marlene? ¿Mi firma? ¿Mis datos? Mi responsabilidad financiera para los próximos 15 años. Jorge se acercó secándose las manos con una toalla cara. Ese hombre que jamás trabajó un día honesto en su vida, que vivía como parásito del esfuerzo de mi hija. Don Francisco, cálmese. Podemos arreglar esto, me dijo con esa sonrisa falsa que tanto despreciaba. ¿Arreglar? ¿Sabes cuánto tendré que pagar mensualmente por tu estilo de vida? $1,800. Cada mes. Durante 15 años. ¿Sabes cuánto es mi pensión? $800. Marlene comenzó a llorar. Papá, lo siento mucho. Jorge me convenció. Dijo que era temporal, que podríamos pagar todo rápido con su nuevo negocio. ¿Qué negocio?, les grité. ¿El negocio de vivir como millonarios con el dinero ajeno? ¿El negocio de robarle el futuro a tu propio padre? Jorge se puso nervioso. Su máscara de caballero se desplomó. Usted no entiende, don Francisco. Nosotros tenemos gastos, compromisos sociales. Marlene merece vivir bien. ¿A costa de qué? ¿De mi tranquilidad? ¿De mis últimos años de vida? Marlene me abrazó desesperada. Perdónanos, papá. Te prometemos que lo pagaremos todo. Jorge va a conseguir un trabajo, yo voy a trabajar doble turno. Pero no nos abandones. Los miré a ambos. Estos dos seres que habían decidido destruir mi vida sin consultarme. Marlene, mi única hija, la niña que una vez fue mi orgullo. Jorge, el hombre que la había convertido en una ladrona. ¿Saben qué es lo que más me duele?, les dije con voz fría. No es el dinero. Es que me vieron como un objeto, como un medio para conseguir lo que querían. Nunca pensaron en mí como persona, como su padre, como alguien que también tiene derecho a vivir dignamente. Jorge intentó justificarse otra vez. Don Francisco, usted vive solo, no tiene muchos gastos. Nosotros tenemos una casa que mantener, un nivel de vida que conservar. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. ¿Un nivel de vida? ¿Conservar qué? ¿La mentira? ¿La farsa? El teatro de ser exitosos cuando en realidad son dos fracasados que viven del robo. Marlene siguió llorando. Papá, por favor. Somos tu familia. La única familia que tienes. La miré fijamente. Mi hija. La niña que había criado solo después de que su madre nos abandonara. La adolescente rebelde a quien había perdonado 1000 travesuras. La joven a quien había pagado la universidad vendiendo mi auto. La mujer que ahora me traicionaba de la forma más cruel posible. Familia, repetí. ¿Esto es familia para ti? ¿Robar a tu padre? ¿Hipotecar su futuro sin su consentimiento? Jorge se impacientó. Ya basta de drama, don Francisco. El préstamo está hecho. Ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias y buscar soluciones. Lo miré con desprecio absoluto. ¿Consecuencias? Tú no tienes ninguna consecuencia. Yo soy quien va a pagar. Yo soy quien va a trabajar hasta morirme para cubrir tus caprichos. Marlene se puso entre nosotros. Papá, Jorge está nervioso. No quiso decir eso. Sí quiso decirlo, respondí. Y ya me queda claro quién es cada uno aquí. Esa noche me fui de su casa sabiendo que algo había cambiado para siempre. No era solo la traición económica. Era la certeza de que mi propia hija me había convertido en su víctima.
Pero lo que ellos no sabían, lo que jamás imaginaron, es que yo tenía un as bajo la manga. Un secreto que cambiaría todo el juego. Durante las siguientes semanas, Marlene y Jorge intensificaron su campaña de manipulación. Me llamaban todos los días, me visitaban sin avisar, me enviaban mensajes llenos de promesas vacías. Pero había algo que no sabían. Algo que cambiaría todo este juego perverso en el que me habían convertido en peón. Mi hermano Aurelio había muerto 6 meses atrás, dejándome como único heredero de una propiedad en las afueras de la ciudad. Una casa con terreno valorizada en más de $400,000. Nadie lo sabía, ni siquiera Marlene. Había mantenido el secreto mientras tramitaba los papeles legales, esperando el momento adecuado para venderla y asegurar mi vejez. Pero ahora ese secreto se había convertido en mi arma más poderosa. La segunda visita de Marlene fue aún más cruel que la primera. Llegó con Jorge y una carpeta llena de documentos. Se sentaron en mi pequeña sala como si fueran los dueños del lugar. «Papá, hemos estado pensando», comenzó Marlene con esa voz falsa que había perfeccionado. «Creemos que lo mejor es que vengas a vivir con nosotros». Jorge asintió con su sonrisa de serpiente. «Así podemos cuidarlo mejor, don Francisco. Y también podemos controlar mejor los gastos familiares». «¿Controlar los gastos?», pregunté. «¿Qué gastos? ¿Los tuyos o los míos?» «Los de todos», respondió Marlene. «Papá, tú pagas $1,800 mensuales del préstamo. Nosotros podemos darte alojamiento y comida por solo $500 al mes. Sales ganando». La miré con incredulidad. «¿Me estás cobrando por vivir contigo? A tu propio padre». Jorge se inclinó hacia adelante. «Don Francisco, tiene que entender que mantener una casa cuesta dinero. No podemos absorber todos los gastos adicionales». ¿Gastos adicionales? ¿Hablas de darle comida y techo a tu suegro como si fuera un gasto adicional? Papá, no lo veas así, intervino Marlene. Es una propuesta comercial justa. $500 es muy barato para pensión completa. Los observé en silencio. Estos dos degenerados habían llegado a tal nivel de descaro que me querían cobrar por el privilegio de ser despojado de mi independencia. Pero aún no había escuchado lo peor. Jorge sacó unos papeles de la carpeta. También pensamos que sería bueno que nos dé poder legal sobre sus finanzas, para optimizar el manejo del dinero y evitar gastos innecesarios. ¿Poder legal sobre mis finanzas? Claro, respondió Marlene. Papá, a tu edad es normal que necesites ayuda con estos temas. Nosotros podemos manejar mejor tus ingresos y gastos. ¿Para qué exactamente? Jorge sonrió. Para evitar que gaste dinero en cosas que no necesita. Por ejemplo, ese televisor nuevo que compró el mes pasado. Era innecesario. ¿Innecesario? Un televisor de $200 es innecesario, pero tu BMW de $60,000 es indispensable. Son cosas diferentes, don Francisco. Nosotros tenemos una imagen que mantener, compromisos sociales. Marlene asintió. Papá, tú ya estás en una etapa de la vida donde no necesitas muchas cosas. En cambio, nosotros estamos construyendo nuestro futuro. ¿Construyendo su futuro? ¿Con mi dinero? ¿Con mi futuro hipotecado? Es una inversión familiar, dijo Jorge. Cuando tengamos éxito, usted también se beneficiará. ¿Qué éxito? ¿Cuál es exactamente tu plan de éxito, Jorge? Porque hasta donde yo sé, nunca has trabajado en nada serio. Jorge se puso rojo. Estoy desarrollando varios proyectos empresariales. Pero necesito tiempo y capital. Mi capital. Capital familiar, corrigió Marlene. Papá, Jorge tiene muy buenas ideas. Solo necesita una oportunidad. Y mientras llega esa oportunidad mágica, ¿quién paga las cuentas? Usted, respondió Jorge sin pestañear. Pero piénselo como una inversión a largo plazo. Los miré fijamente. La frialdad de sus palabras me helaba la sangre. No había una pizca de vergüenza, de arrepentimiento, de consideración hacia mí. Solo cálculo puro. ¿Saben qué? Les dije levantándome. Creo que necesito tiempo para pensar en su propuesta. Marlene se animó. ¿Significa que lo vas a considerar? Significa que necesito tiempo para procesar la magnitud de su descaro. Jorge frunció el ceño. Don Francisco, no se ponga dramático. Estamos tratando de encontrar soluciones prácticas. ¿Soluciones? ¿Para quién? Porque hasta donde veo,
Todas sus soluciones me benefician a mí. Nos benefician a todos, insistió Marlene. Somos una familia. ¿Familia? ¿Esto es lo que tú entiendes por familia? Robar, manipular, controlar. Jorge se paró también. Mire, don Francisco, no queremos discutir. Pero la realidad es que usted ya no puede manejar solo sus asuntos. Necesita supervisión. ¿Supervisión? ¿De quién? ¿De un parásito que nunca ha pagado una cuenta en su vida? Ya basta, gritó Jorge. Usted no me va a faltar el respeto en mi cara. ¿Tu cara? ¿La cara que mantengo con mi dinero robado? Marlene se puso en el medio. Ya paren los dos. Esto no nos lleva a ningún lado. Tienes razón, le dije. No nos lleva a ningún lado porque ustedes ya decidieron mi destino sin consultarme. Solo vinieron a informarme cuál va a ser mi papel en su teatro. Jorge recogió sus papeles. Está bien, don Francisco. Tómese su tiempo. Pero recuerde que el préstamo no se va a pagar solo. ¿Me estás amenazando? Le estoy recordando la realidad. $1,800 mensuales. Durante 15 años. Si no encuentra una manera de optimizar sus gastos, va a vivir en la miseria. Marlene me tomó de la mano. Papá, piénsalo bien. Nuestra propuesta es la mejor opción para todos. Los acompañé hasta la puerta. Antes de irse, Jorge se volteó. Don Francisco, espero que entienda que no tenemos muchas opciones. La situación es la que es. La situación es la que ustedes crearon, le respondí. Bueno, pero ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias. Cerré la puerta y me quedé parado en el pasillo, temblando de rabia e impotencia. Estos dos miserables me habían convertido en su esclavo financiero y ahora querían también mi libertad, mi dignidad, mi independencia. Pero se equivocaban. Yo tenía un as bajo la manga que cambiaría todo. Solo necesitaba el momento perfecto para jugarlo. Mientras tanto, dejaría que siguieran creyendo que me tenían acorralado. Que siguieran subestimando al viejo Francisco, porque muy pronto descubrirían que el ratón puede convertirse en león cuando no tiene nada más que perder. La tercera semana después del descubrimiento fue la peor de mi vida. Marlene había comenzado a presentarse en mi casa sin avisar, siempre acompañada de Jorge, siempre con nuevas exigencias disfrazadas de consejos paternales. Era como si hubieran decidido que yo ya no tenía derecho a tomar mis propias decisiones. Papá, encontramos un departamento perfecto para ti, me anunció Marlene una mañana, entrando a mi cocina como si fuera suya. Es pequeño, pero suficiente para una persona mayor. Y lo mejor de todo es que cuesta solo $400 mensuales. Jorge la siguió, cargando folletos inmobiliarios. Don Francisco, es una oportunidad única. Está en un complejo para personas de la tercera edad. Tendrá vecinos de su edad, actividades programadas. ¿Un geriátrico?, pregunté indignado. No es un geriátrico, respondió Marlene. Es un complejo habitacional especializado, con servicios de salud cercanos, transporte adaptado. ¿Y quién decidió que yo necesito transporte adaptado? Jorge extendió los folletos sobre mi mesa. Don Francisco, tiene que ser realista. A su edad, vivir solo en esta casa grande es peligroso. ¿Qué pasa si se cae? ¿Si tiene una emergencia médica? ¿Y qué pasa con esta casa? ¿La van a vender? Marlene y Jorge intercambiaron una mirada cómplice que no pasó desapercibida. Bueno, papá, esa es otra conversación que tenemos que tener, dijo Marlene. La casa está muy grande para ti, y necesitamos capital para pagar el préstamo. ¿Necesitamos? ¿O necesitan ustedes? Papá, somos una familia. Lo que nos afecta a nosotros te afecta a ti también. Jorge se sentó frente a mí con su aire de ejecutivo fracasado. Don Francisco, hicimos los cálculos. Si vendemos esta casa, podemos pagar una parte importante del préstamo. Y usted se queda con suficiente dinero para vivir cómodamente en el nuevo departamento. ¿Suficiente según quién? Según las necesidades reales de una persona de su edad, respondió Jorge. Usted no necesita una casa de 3 habitaciones, 2 baños, patio, garaje. Pero ustedes sí necesitan un BMW, una casa en el barrio más caro de la ciudad, vacaciones en Europa. Marlene suspiró con dramatismo. Papá, ya hablamos de esto. Nosotros estamos en una etapa diferente de la vida. Tenemos que proyectar una imagen profesional. ¿Qué profesión? La de estafadores.
Jorge golpeó la mesa. Ya estoy cansado de sus insultos. Estamos tratando de ayudarlo y usted solo sabe atacarnos. ¿Ayudarme? ¿Robarme mi casa es ayudarme? No es robar, intervino Marlene. Es optimizar recursos familiares. Los miré a ambos. Estos dos pirañas habían decidido devorarme completamente. Primero mi futuro económico, luego mi independencia, ahora mi hogar. No iba a quedar nada de Francisco cuando terminaran conmigo. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Les dije con voz quebrada. Que ustedes realmente creen que tienen derecho a destruir mi vida. Jorge se relajó, pensando que finalmente me estaba doblegando. Don Francisco, no estamos destruyendo nada. Estamos reorganizando para el beneficio de todos. ¿El beneficio de todos? ¿Dónde está mi beneficio en perder mi casa, mi independencia, mi dignidad? Su beneficio está en la tranquilidad, respondió Marlene. En no tener que preocuparse por las cuentas, por el mantenimiento de la casa, por las decisiones difíciles. ¿Tranquilidad? ¿Vivir como un prisionero en un departamento que ustedes eligieron es tranquilidad? Jorge sonrió. Don Francisco, usted está siendo dramático. Va a ver que en unos meses se va a sentir mucho mejor. ¿Y si no quiero mudarme? Marlene me tomó de las manos. Papá, no tienes opción. Económicamente no es viable que sigas viviendo aquí. ¿No tengo opción? ¿Esas son las palabras que le dice una hija a su padre? Son las palabras que le dice alguien que se preocupa por su bienestar, respondió Jorge. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No fue solo rabia. Fue una especie de despertar doloroso. Miré a Marlene, mi hija, la niña que había criado con tanto amor, y ya no la reconocí. Era una extraña cruel que se había aliado con un parásito para destrozar a su propio padre. Los recuerdos comenzaron a llegar como avalancha. Marlene a los 5 años, llorando porque se había caído de la bicicleta, y yo curándole las rodillas. Marlene a los 12, avergonzada porque no tenía el vestido caro que querían sus amigas, y yo trabajando doble turno para comprárselo. Marlene a los 18, cuando su madre nos abandonó, prometiéndome que nunca me dejaría solo. ¿Te acuerdas cuando tenías 8 años y te enfermaste de neumonía? Le pregunté de repente. Marlene pareció confundida por el cambio de tema. ¿Qué tiene que ver eso ahora, papá? Estuviste internada 3 semanas. Yo dormí en el hospital todas las noches. En una silla incómoda, sin bañarme, sin comer bien. Porque no podía dejarte sola. Jorge puso los ojos en blanco. Don Francisco, no entiendo por qué saca eso a colación. Lo saco a colación porque quiero que Marlene recuerde qué significa realmente el amor de padre. Papá, yo sé que me quieres mucho, dijo Marlene con impaciencia. Pero eso no cambia la situación actual. ¿No la cambia? ¿El amor no significa nada para ti? Significa mucho. Por eso estamos tratando de cuidarte. ¿Cuidarme? ¿Robándome? ¿Echándome de mi casa? Jorge se paró. Bien, creo que esta conversación ya se volvió improductiva. Don Francisco, tómese unos días para asimilar la información. Pero recuerde que el tiempo apremia. ¿Me estás poniendo un ultimátum? Le estoy dando la realidad. El primer pago del préstamo vence la próxima semana. Después de que se fueron, me quedé sentado en mi sala, rodeado de los folletos del complejo geriátrico. Cada página era como una lápida anticipada. Mi lápida. Pero entonces recordé algo más. Algo que ellos no sabían. La herencia de Aurelio. La casa en las afueras. Los $400,000 que cambiarían todo este juego perverso. Me levanté y fui a mi habitación. Del fondo del armario saqué la carpeta con todos los documentos legales. Escrituras, avalúos, certificados. Mi verdadero patrimonio. Mi libertad. Marlene y Jorge creían que me tenían acorralado. Creían que era un viejo indefenso sin opciones. Pero se equivocaban. Yo tenía más poder del que imaginaban. Y había llegado el momento de usarlo. Tomé el teléfono y marqué el número de Gloria, la abogada que había manejado la herencia de Aurelio. Gloria, soy Francisco. Necesito verte urgentemente. Tengo una situación familiar compleja y necesito asesoría legal. Por supuesto, Francisco. ¿Puedes venir mañana por la mañana? Estaré ahí a las 9 en punto. Colgué el teléfono y me miré en el espejo del pasillo. Durante semanas me había visto como una víctima.
como un anciano indefenso manipulado por su propia familia. Pero ya no. Dije que me voy de esta situación, me dije a mi reflejo. Es definitivo. Esa noche dormí mejor que en semanas. Porque por primera vez desde el descubrimiento del robo, no me sentía impotente. Tenía un plan. Y muy pronto, Marlene y Jorge descubrirían que habían subestimado gravemente al viejo Francisco. La guerra apenas comenzaba. Y yo tenía munición que ellos ni siquiera sabían que existía. La reunión con Gloria cambió todo. Su oficina en el centro de la ciudad era elegante, moderna, el tipo de lugar donde se toman decisiones que cambian vidas. Llegué temprano, vestido con mi mejor traje, cargando la carpeta con los documentos de la herencia de Aurelio. Francisco, cuéntame exactamente qué está pasando, me dijo Gloria mientras servía café en tazas de porcelana fina. Le relaté toda la historia. El préstamo fraudulento, las manipulaciones de Marlene y Jorge, sus planes de venderme la casa y encerrarme en un geriátrico disfrazado. Gloria escuchaba en silencio, tomando notas, frunciendo el ceño cada vez más. Esto es grave, Francisco. Muy grave. Tu hija y su esposo han cometido varios delitos. Fraude, falsificación de documentos, extorsión emocional. ¿Qué puedo hacer? Gloria abrió los documentos de la herencia. Primero, hablemos de tu situación real. Esta propiedad que heredaste de Aurelio vale $420,000 según el avalúo más reciente. Estás lejos de ser el anciano sin recursos que ellos quieren hacerte creer. Por primera vez en semanas, sonreí. Ellos no saben nada sobre la herencia. Perfecto. Eso nos da ventaja estratégica. Francisco, puedo ayudarte a recuperar el control total de tu vida, pero necesito que confíes completamente en mí y sigas mis instrucciones al pie de la letra. Dime qué tengo que hacer. Gloria desplegó varios documentos sobre su escritorio. Primero, vamos a vender la propiedad de Aurelio. Con ese dinero pagarás completamente el préstamo fraudulento y te sobrará una cantidad considerable para tu futuro. Segundo, vamos a preparar una demanda penal contra Marlene y Jorge por fraude y falsificación. Tercero, y esto es lo más importante, no van a saber nada de nuestros movimientos hasta que sea demasiado tarde para reaccionar. ¿Cómo hacemos eso? Tú vas a seguir actuando como el anciano derrotado que ellos creen que eres. Les vas a decir que aceptas sus condiciones, que estás dispuesto a vender tu casa, a mudarte al complejo geriátrico. Mientras tanto, yo me encargo de todos los trámites legales en secreto. Gloria me explicó cada paso del plan. La venta de la propiedad heredada tomaría aproximadamente 3 semanas. Durante ese tiempo, yo debía mantener la farsa con Marlene y Jorge, hacerles creer que habían ganado. No es peligroso dejarlos creer que tienen control. Al contrario, Francisco, es estratégico. Cuando descubran la verdad, ya será demasiado tarde. Y su arrogancia los llevará a cometer errores que fortalecerán nuestro caso legal. Salí de la oficina de Gloria sintiéndome como un hombre nuevo. Por primera vez en semanas, caminé con la espalda erguida. Me dirigí al centro comercial más elegante de la ciudad y entré a una tienda de ropa masculina. Buenos días, me saludó el vendedor. ¿En qué puedo ayudarlo? Necesito un guardarropa completamente nuevo, le dije. Trajes, camisas, zapatos, todo de la mejor calidad. El vendedor me miró evaluando mi poder adquisitivo. Saqué mi tarjeta de crédito platino, la que tenía guardada para emergencias. Por supuesto, señor. Será un placer atenderlo. Gasté $3,000 en ropa. Trajes grises y negros, camisas blancas y cremas, corbatas elegantes, zapatos de cuero italiano. Me veía y me sentía como el hombre exitoso que había sido antes de que mis parásitos familiares intentaran destruirme. Desde el centro comercial me dirigí al hotel más lujoso de la ciudad. El Gran Palace, 5 estrellas, donde se hospedaban los empresarios y diplomáticos que visitaban nuestra ciudad. Buenos días, le dije al recepcionista. Necesito una suite por tiempo indefinido. ¿Indefinido, señor? Indefinido. Factúrenme semanalmente. La suite presidencial costaba $800 por noche. Tenía sala, dormitorio, cocina completa, balcón con vista a la ciudad. Era más grande y elegante que la casa donde Marlene y Jorge querían encerrarme. Esa tarde, vestido con uno de mis trajes nuevos, regresé a mi casa para ejecutar la primera parte del plan. Marlene y Jorge llegaron puntualmente a las 4, como habían prometido. Papá, te ves muy elegante, me dijo Marlene sorprendida. ¿A qué se debe?
He estado pensando en lo que me dijeron, respondí con voz calmada. Creo que tienen razón. Necesito hacer cambios en mi vida. Jorge sonrió satisfecho. Me alegra escucharlo, don Francisco. ¿Eso significa que acepta mudarse al complejo residencial? Acepto, pero con algunas condiciones. Marlene se animó. Por supuesto, papá. ¿Qué condiciones? Primera condición, quiero ver el departamento antes de firmar cualquier cosa. Segunda condición, quiero que me expliquen exactamente cómo van a manejar la venta de esta casa. Tercera condición, quiero todos los documentos del préstamo para revisarlos con calma. Jorge asintió entusiasmado. Perfecto, don Francisco. Mañana mismo podemos visitar el departamento. ¿Y los documentos del préstamo? Se los traigo pasado mañana, respondió Jorge, con todos los detalles financieros. Excelente. Ah, y una cosa más. Durante esta transición, voy a hospedarme en el Gran Palace. Marlene pareció confundida. ¿En el Gran Palace? Papá, eso es muy caro. Es temporal. Quiero estar cómodo mientras organizamos todo. Jorge frunció el ceño. Don Francisco, no me parece prudente gastar dinero innecesariamente. No se preocupen por eso. Puedo permitírmelo. ¿Puedes permitírtelo? ¿Con qué dinero?, preguntó Marlene. Con mis ahorros. Los que ustedes no conocen. Jorge y Marlene intercambiaron una mirada alarmada. ¿Qué ahorros, papá? Los ahorros que he mantenido en secreto para casos de emergencia. ¿Acaso pensaron que un hombre de 66 años no tendría un plan de respaldo? Jorge se puso nervioso. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Del suficiente para vivir con dignidad mientras ustedes organizan mi futuro. Marlene intentó disimular su ansiedad. Papá, deberías habernos dicho que tenías ahorros. Podríamos haber hecho cálculos diferentes. ¿Cálculos diferentes? ¿Para qué? Para el manejo del préstamo, respondió Jorge rápidamente. Si usted tiene recursos adicionales, podríamos ajustar el plan de pagos. Los miré con sonrisa fría. No se preocupen. Mis ahorros son para mi comodidad personal. El préstamo que ustedes hicieron en mi nombre sigue siendo responsabilidad de ustedes. ¿Responsabilidad nuestra? Pero papá, el préstamo está a tu nombre, dijo Marlene. Está a mi nombre, pero yo no lo autoricé. Esa es una diferencia legal muy importante. Jorge palideció. Don Francisco, ¿qué quiere decir con diferencia legal? Quiero decir que he estado consultando con abogados. Y he aprendido cosas muy interesantes sobre fraude y falsificación de documentos. El silencio en la sala se volvió tenso. Marlene y Jorge se miraron con pánico mal disimulado. Papá, no habrás hecho nada precipitado, ¿verdad?, preguntó Marlene con voz temblorosa. Solo me estoy informando de mis derechos. ¿Eso los preocupa? Jorge se aclaró la garganta. No, claro que no. Solo queremos asegurarnos de que no esté tomando decisiones basadas en información incorrecta. No se preocupen. La información que tengo es muy precisa. Me levanté y los acompañé hasta la puerta. Nos vemos mañana para visitar el departamento. Y pasado mañana traigan todos los documentos del préstamo. Todos. Después de que se fueron, empaqué algunas pertenencias y me dirigí al Gran Palace. En la suite presidencial, con vista panorámica de la ciudad, me serví un whisky de Malta y brindé conmigo mismo. Por el despertar del león, dije en voz alta. Marlene y Jorge no tenían idea de lo que se les venía encima. Habían despertado al hombre equivocado. La visita al complejo residencial fue exactamente lo que esperaba, una farsa perfectamente orquestada por Marlene y Jorge para convencerme de que estaba tomando la decisión correcta. El lugar era deprimente, pasillos estrechos con olor a desinfectante, apartamentos diminutos con ventanas que daban a un patio interno sin sol, y ancianos caminando como zombis por los corredores. ¿No te parece acogedor, papá?, me preguntó Marlene mientras el administrador nos mostraba el apartamento que habían elegido para mí. Muy acogedor, respondí con ironía que ellos no captaron. Jorge examinaba el lugar como si fuera un experto en bienes raíces. Don Francisco, mire qué práctico es todo. La cocina está integrada, el baño tiene barras de apoyo, el dormitorio es del tamaño perfecto para una persona. ¿Del tamaño perfecto o del tamaño más barato?, pregunté. Del tamaño adecuado para sus necesidades, corrigió el administrador, un hombre delgado con sonrisa comercial.
Señor Francisco, aquí tendrá todo lo que necesita sin las complicaciones de mantener una casa grande. Marlene asintió entusiasmada. Papá, además tiene servicio de limpieza semanal, comidas comunitarias, actividades recreativas. ¿Actividades recreativas? ¿Cómo cuáles? Bingo los martes, caminatas grupales los jueves, noches de película los sábados, respondió el administrador. Suena emocionante, dije con sarcasmo. Jorge me dio una palmada en el hombro. Don Francisco, va a ver que en poco tiempo va a estar muy cómodo aquí, y nosotros podremos visitarlo seguido. ¿Seguido? ¿Qué tan seguido? Bueno, respondió Marlene, tal vez una vez por semana. Los fines de semana. Una vez por semana. Perfecto. Firmé el contrato de arrendamiento provisional, sabiendo que jamás lo usaría. Era parte del plan de Gloria, dejarlos creer que habían ganado hasta el último momento. Al día siguiente llegaron a mi casa con todos los documentos del préstamo. Jorge traía una carpeta gruesa y la sonrisa del depredador que ha atrapado a su presa. Don Francisco, aquí tiene todo, me dijo extendiendo los papeles sobre la mesa del comedor. Contrato del préstamo, tabla de pagos, condiciones, penalizaciones por pago tardío. Revisé cada documento cuidadosamente. Mi firma falsificada estaba en 5 lugares diferentes. La dirección de mi casa aparecía como garantía colateral. El monto era exactamente $320,000, tal como había descubierto. ¿Y este papel qué es?, pregunté señalando un documento al final de la carpeta. Jorge se puso nervioso. Es una autorización adicional. ¿Autorización para qué? Marlene intervino rápidamente. Papá, es solo un trámite bancario. Nada importante. Leí el documento con atención. Era una autorización para que Jorge accediera a información de mis cuentas bancarias en caso de que yo no pudiera pagar el préstamo. Jorge puede revisar mis cuentas bancarias. Solo en caso de emergencia, respondió Jorge. Es una medida de protección para el banco. ¿Protección contra qué? Contra la posibilidad de que usted no pueda cumplir con los pagos por su edad. Los miré fijamente. ¿Mi edad? ¿Acaso firmé alguna declaración de incapacidad mental? No, papá, dijo Marlene apresuradamente. No es incapacidad mental. Es solo precaución. ¿Precaución? ¿O es que ustedes querían tener acceso completo a mi información financiera? Jorge comenzó a sudar. Don Francisco, no es lo que piensa. ¿No? Entonces, ¿qué es exactamente? Es un procedimiento estándar en préstamos de esta magnitud, mintió Jorge. ¿Estándar? ¿Y por qué Jorge específicamente? ¿Por qué no Marlene, que es mi hija? Marlene y Jorge intercambiaron miradas de pánico. ¿Por qué? Porque Jorge entiende mejor de finanzas, respondió Marlene débilmente. ¿Jorge entiende de finanzas? ¿El hombre que nunca ha trabajado un día formal en su vida entiende de finanzas? Jorge se puso rojo. Yo tengo experiencia en inversiones y manejo de capital. ¿Qué inversiones? ¿Qué capital? ¿Hablas del capital que robaste de mi futuro? No es robo, gritó Jorge perdiendo la compostura. Es un préstamo familiar. ¿Préstamo familiar? ¿Quién autorizó ese préstamo familiar? Usted lo autorizó cuando firmó, insistió Jorge. Yo jamás firmé nada. Esa no es mi firma. Marlene se puso pálida. Papá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que mi firma fue falsificada. Y tengo las pruebas. Jorge se levantó bruscamente. Eso es imposible. Usted firmó voluntariamente. ¿Voluntariamente? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En presencia de qué testigos? Jorge tartamudeó sin poder responder. Exactamente. No pueden responder porque jamás estuve presente cuando se firmó ese documento. Marlene comenzó a llorar. Papá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Más difícil para quién? ¿Para ustedes? ¿Para los criminales que falsificaron mi firma? Jorge perdió completamente el control. Ya basta. Usted va a pagar ese préstamo quiera o no. Está a su nombre y es su responsabilidad. ¿Me estás amenazando en mi propia casa? Le estoy diciendo la realidad. Si no paga, va a perder todo. ¿Todo? ¿Qué todo voy a perder exactamente? Jorge señaló alrededor. Esta casa.
sus ahorros, su reputación, todo. Me levanté calmadamente y los miré a ambos. ¿Saben qué? Creo que esta conversación ha llegado a su fin. Papá, por favor, suplicó Marlene. Podemos resolver esto en familia. ¿En familia? Esto es lo que tú llamas familia. Jorge recogió sus papeles violentamente. Está bien, don Francisco. Si quiere hacer esto por las malas, lo haremos por las malas. ¿Por las malas? ¿Qué significa eso exactamente? Significa que vamos a usar todos los recursos legales disponibles para que usted cumpla con sus obligaciones. ¿Recursos legales? ¿Cómo cuáles? Jorge sonrió con malicia. ¿Cómo demandarlo por incumplimiento de contrato? ¿Cómo embargar esta casa? ¿Cómo declararlo incompetente para manejar sus finanzas? ¿Incompetente? ¿Con qué pruebas? Con el testimonio de su propia hija, respondió Jorge mirando a Marlene. ¿Verdad, amor? Marlene dudó por un momento, pero finalmente asintió. Papá, últimamente has estado muy confundido. Olvidas cosas, te contradices, tomas decisiones irracionales. Los miré con incredulidad total. ¿Ahora resulta que estoy senil? No senil, dijo Jorge, pero claramente necesita supervisión para las decisiones importantes. ¿Y quién va a supervisarme? Tú. Nosotros. Tu familia. Las personas que realmente se preocupan por ti. En ese momento comprendí la magnitud completa de su plan. No solo querían robarme el dinero del préstamo, querían declararme incompetente para apoderarse de todos mis bienes. Querían convertirme en un vegetal legal mientras ellos saqueaban mi patrimonio. Entiendo, les dije con voz fría. Ahora entiendo perfectamente cuál es su plan. Jorge sonrió satisfecho. Me alegra que finalmente esté siendo realista, don Francisco. Oh, sí, estoy siendo muy realista. Tan realista que mañana los espero en la oficina de mi abogada. ¿Su abogada?, preguntó Marlene alarmada. Mi abogada, Gloria Mendoza. Tal vez la conozcan. Es una de las mejores penalistas de la ciudad. Jorge palideció. ¿Penalista? ¿Por qué necesita una abogada penalista? Para procesar criminales. ¿Para qué más se necesita una penalista? Marlene se acercó desesperada. Papá, no puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Jorge intentó recuperar la compostura. Don Francisco, creo que está cometiendo un grave error. El grave error lo cometieron ustedes cuando decidieron que podían destruir mi vida impunemente. Papá, somos tu familia, insistió Marlene. No. La familia no roba. La familia no miente. La familia no falsifica documentos. Ustedes son criminales que comparten mi apellido. Nada más. Jorge recogió sus cosas. Esto no va a terminar así, don Francisco. Tienes razón, le respondí. Va a terminar mucho peor de lo que imaginas. La guerra escaló más rápido de lo que esperaba. 3 días después de mi última confrontación con Marlene y Jorge, Gloria me llamó con noticias alarmantes. Francisco, tu yerno ha iniciado una campaña mediática contra ti. Está usando las redes sociales para pintarte como un anciano senil que está siendo manipulado por abogados inescrupulosos. Me dirigí inmediatamente a su oficina. Gloria tenía abierta la laptop mostrándome el perfil de Facebook de Jorge. Mira esto, me dijo señalando la pantalla. Ha publicado un video de 15 minutos donde llora frente a la cámara hablando de cómo su suegro está siendo víctima de manipulación legal. El video era repugnante. Jorge aparecía en su sala, vestido con una camisa blanca que lo hacía ver respetable, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Amigos, necesito compartir con ustedes una situación muy dolorosa que está viviendo nuestra familia, decía Jorge con voz quebrada. Mi suegro, don Francisco, un hombre de 66 años que siempre hemos amado y respetado, está siendo manipulado por abogados sin escrúpulos que quieren separarlo de su familia. Gloria pausó el video. ¿Puedes creer el descaro? Sigue reproduciéndolo, le dije apretando los puños. Jorge continuaba su actuación. Don Francisco sufre de episodios de confusión y pérdida de memoria. Últimamente ha estado tomando decisiones irracionales, como gastar miles de dólares en ropa innecesaria y hospedarse en hoteles de lujo. Nosotros, como su familia, estamos preocupados por su bienestar mental y financiero. La cámara enfocó algunos documentos sobre la mesa.
Aquí tengo las pruebas de los gastos excesivos que ha estado haciendo. $3,000 en ropa en un solo día. $800 diarios en hotel. Para un hombre con pensión fija, esto es claramente un comportamiento errático. Gloria adelantó el video. Ahora viene la parte donde te acusa directamente. Jorge tomó un pañuelo y se secó los ojos falsos. Lo más doloroso es que estos abogados le han metido en la cabeza que su propia familia lo está robando, que el préstamo que él mismo autorizó para ayudarnos en un momento difícil ahora es un fraude. Don Francisco firmó voluntariamente todos los documentos, pero ahora dice que su firma fue falsificada. Mentiroso, grité sin poder contenerme. Espera, Francisco, esto se pone peor. Jorge miraba directamente a la cámara con expresión de víctima. Mi esposa Marlene está destrozada. Es su única hija, la niña que él crió con tanto amor, y ahora la está acusando de ser una criminal. Nosotros solo queremos ayudarlo, cuidarlo en sus últimos años, pero estos abogados han envenenado su mente contra nosotros. El video terminaba con Jorge haciendo un llamado emocional. Si conocen a don Francisco, si lo ven por la calle, por favor háganle saber que su familia lo ama, que estamos aquí para él. No permitan que estos manipuladores destruyan a nuestra familia. Gloria cerró la laptop. El video tiene más de 5,000 visualizaciones y cientos de comentarios. La mayoría apoyando a Jorge. ¿Qué dicen los comentarios? Gloria volvió a abrir Facebook. Mira tú mismo. Los comentarios eran una puñalada tras otra. Pobre Jorge, se ve que realmente ama a su suegro. Los abogados son buitres que se aprovechan de los ancianos. Don Francisco debería estar agradecido de tener una familia que se preocupa por él. Es típico de personas mayores volverse paranoides y desconfiadas. Jorge, no dejes que destruyan a tu familia. Lucha por tu suegro. Gloria señaló la pantalla. Francisco, esto es solo el comienzo. Jorge también ha contactado a varios medios locales. Mañana sale una entrevista en el programa de radio, Buenos Días Ciudad. ¿Una entrevista? Sí, va a repetir la misma historia, anciano confundido manipulado por abogados ambiciosos. Si no hacemos algo pronto, la opinión pública va a estar completamente de su lado. Me quedé en silencio procesando la información. Jorge había jugado muy bien sus cartas. Había construido una narrativa perfecta donde él era el yerno amoroso y yo el anciano senil. Y lo peor es que estaba funcionando. Gloria, ¿qué tan avanzados están los trámites de la venta de la propiedad de Aurelio? Faltan 2 días para que se complete la transacción. ¿Por qué? Porque ha llegado el momento de contraatacar. Y va a ser demoledor. Gloria sonrió. ¿Qué tienes en mente? Jorge quiere jugar en redes sociales. Perfecto. Vamos a darle redes sociales. Esa noche, en mi suite del Gran Palace, Gloria y yo preparamos la respuesta. Pero no sería una respuesta cualquiera. Sería una demolición completa y documentada. Francisco, necesitamos crear tu propio perfil en redes sociales. Facebook, Instagram, incluso TikTok si es necesario. ¿TikTok? No es eso para jóvenes. Los adultos mayores están cada vez más presentes en TikTok. Y tu historia tiene todos los elementos para volverse viral: traición familiar, justicia poética, anciano que no se deja vencer. Pasamos 3 horas creando los perfiles, grabando videos, preparando documentos escaneados. Gloria había traído un ring light profesional y una cámara de alta definición. Recuerda, Francisco, habla con calma, muestra los documentos claramente, no pierdas la compostura. La audiencia debe ver a un hombre lúcido y coherente, no a un anciano vengativo. El primer video lo grabamos en la sala de la suite, con la vista de la ciudad de fondo. Yo vestía uno de mis trajes nuevos, me veía distinguido y sereno. Buenos días. Mi nombre es Francisco Herrera. Tengo 66 años y quiero contarles una historia sobre traición familiar y manipulación mediática. Hablé durante 20 minutos, mostrando documentos, explicando cronológicamente toda la situación. Mostré el contrato del préstamo con mi firma falsificada, comparándola con mi firma real en mi cédula de identidad. Mostré los recibos de los gastos extravagantes de Jorge, el BMW, las vacaciones en Europa, las cenas en restaurantes de lujo. Mi yerno Jorge dice que estoy confundido, que sufro pérdida de memoria. ¿Les parece que un hombre confundido puede organizar esta presentación? ¿Puede recordar fechas exactas, montos precisos, detalles específicos?
El segundo video lo grabamos en el baño de la suite, mostrando mi rutina matutina. Jorge dice que gasto dinero irresponsablemente, que $800 diarios en hotel es un comportamiento errático. ¿Saben por qué estoy aquí? Porque mi propia hija y su esposo querían obligarme a vivir en un complejo geriátrico que cuesta $400 mensuales, vender mi casa sin mi consentimiento, y quedarse con el dinero. El tercer video fue el más impactante. Gloria había conseguido una copia de los antecedentes penales de Jorge, que incluían una condena por estafa menor 5 años atrás. Jorge Ramírez, mi yerno, tiene antecedentes penales por estafa. ¿Esto lo mencionó en su video viral? ¿Mencionó que nunca ha tenido un trabajo formal? ¿Que vive exclusivamente del dinero de mi hija? Subimos los 3 videos simultáneamente a Facebook, Instagram y TikTok a las 6 de la mañana. Para las 8 de la mañana, el video principal tenía 2.000 visualizaciones. Para el mediodía, 10.000. Para la noche, 50.000. Los comentarios cambiaron radicalmente. Dios mío, este señor está completamente lúcido. Jorge es un estafador profesional. ¡Qué horror! Don Francisco, usted está siendo muy valiente al exponer esto. La hija debería darle vergüenza traicionar así a su padre. Este señor habla mejor que muchos jóvenes. No está para nada confundido. Pero Jorge no se quedó callado. Esa misma noche publicó un nuevo video, esta vez más agresivo. Don Francisco ha confirmado exactamente lo que decíamos. Está gastando miles de dólares innecesariamente, está obsesionado con vengarse de su familia, está siendo manipulado por abogados que claramente le están cobrando fortunas por servicios innecesarios. Jorge mostró documentos financieros que, según él, probaban mis gastos excesivos. Miren estos recibos. $3.000 en ropa. ¿Para qué necesita un anciano jubilado ropa tan cara? $800 diarios en hotel. ¿Por qué no acepta vivir con su familia que lo ama? Pero entonces Jorge cometió su error fatal. En un momento de frustración, gritó frente a la cámara, ese dinero debería ser nuestro. Nosotros somos su familia. Nosotros merecemos heredar su patrimonio. Gloria me llamó emocionada. Francisco, Jorge acaba de confesar en video que cree tener derecho a tu dinero. Es la prueba perfecta de sus verdaderas intenciones. El clip del grito de Jorge se volvió viral por separado. Miles de personas lo compartieron con comentarios devastadores. Ahí tienes la verdad. Solo quieren el dinero. ¿Heredar mientras el señor aún está vivo? ¡Qué descaro! Jorge se quitó la máscara. Es un parásito. La guerra digital estaba ganada, pero la guerra real apenas comenzaba. El momento que había estado esperando llegó exactamente una semana después de que los videos se volvieran virales. Gloria me llamó temprano en la mañana con la noticia que cambiaría todo. Francisco, la venta de la propiedad de Aurelio se completó. $420.000 están depositados en tu cuenta. Es hora de ejecutar la fase final del plan. Me vestí con mi mejor traje negro, me peiné cuidadosamente y me dirigí al banco donde Jorge había tramitado el préstamo fraudulento. Llevaba conmigo una carpeta con todos los documentos necesarios, el comprobante de venta de la propiedad, la orden de transferencia bancaria, y una carta de Gloria dirigida al gerente del banco. Buenos días, le dije a la recepcionista. Necesito hablar con el gerente. Vengo a saldar completamente un préstamo. ¿Su nombre, señor? Francisco Herrera. Préstamo número 847293H por $320.000. La recepcionista revisó el sistema. Un momento, señor Herrera. El gerente lo atenderá enseguida. Roberto Fernández, el gerente, era un hombre de mediana edad con aspecto de funcionario acomodado. Me recibió en su oficina con cortesía profesional. Señor Herrera, entiendo que quiere liquidar completamente su préstamo. Exactamente. Aquí tiene la orden de transferencia por $320.000 más los intereses acumulados. Roberto revisó los documentos con sorpresa creciente. Señor Herrera, esto es inesperado. Según nuestros registros, usted apenas había comenzado a pagar las cuotas mensuales. Así es. Pero he tenido un ingreso extraordinario que me permite saldar toda la deuda. ¿Puedo preguntarle cuál fue la fuente de este ingreso? Una herencia familiar, completamente legal y documentada. Roberto procesó la transacción mientras yo esperaba con satisfacción. Cuando terminó,
Me entregó el documento oficial de cancelación de deuda. Felicitaciones, señor Herrera. Su préstamo ha sido completamente saldado. No debe ni un centavo al banco. Perfecto. Ahora necesito que me proporcione copias de toda la documentación original del préstamo, especialmente las firmas y autorizaciones. Roberto pareció incómodo. ¿Para qué las necesita? Para un proceso legal que está en curso. Mi abogada las necesita como evidencia. ¿Evidencia de qué? De falsificación de documentos y fraude bancario. Roberto palideció. Señor Herrera, ¿está sugiriendo que hubo irregularidades en el proceso del préstamo? No lo estoy sugiriendo. Lo estoy afirmando. Mi firma fue falsificada por mi yerno Jorge Ramírez, quien presentó documentos fraudulentos para obtener el préstamo. Eso es una acusación muy grave. Es una acusación con pruebas sólidas. Mi abogada se pondrá en contacto con ustedes para iniciar las investigaciones correspondientes. Roberto revisó nerviosamente los archivos en su computadora. Señor Herrera, el préstamo fue tramitado por el señor Jorge Ramírez en calidad de representante legal autorizado. ¿Representante legal autorizado? ¿Con qué documento? Roberto buscó en el expediente físico. Aquí está, un poder legal firmado por usted que autoriza al señor Ramírez a actuar en su nombre. Muéstremelo. Roberto me pasó el documento. Era otro papel con mi firma falsificada, otorgándole a Jorge poderes legales amplios sobre mis asuntos financieros. Esta tampoco es mi firma, le dije con calma. Y jamás otorgué ningún poder legal a Jorge Ramírez. Roberto comenzó a sudar. Señor Herrera, si lo que dice es cierto, este banco ha sido víctima de un fraude elaborado. Efectivamente. Y espero que cooperen completamente con las autoridades cuando inicien la investigación. Salí del banco con todos los documentos necesarios y me dirigí directamente a la fiscalía. Gloria me esperaba en la entrada del edificio judicial. ¿Cómo te fue en el banco? Perfecto. Tengo toda la documentación que necesitamos. El préstamo está completamente saldado y Roberto Fernández prácticamente confesó que fueron víctimas de fraude. Excelente. El fiscal Ernesto Vargas nos está esperando. He estado trabajando con él durante las últimas semanas preparando el caso. La oficina del fiscal Vargas era austera pero imponente. Ernesto era un hombre mayor, con aspecto serio y reputación impecable en casos de fraude financiero. Señor Herrera, me saludó estrechándome la mano. Gloria me ha puesto al tanto de su situación. Es uno de los casos de fraude familiar más elaborados que he visto. Le entregué toda la documentación, los papeles del banco, las pruebas de falsificación de firma, los registros de gastos extravagantes de Jorge, los antecedentes penales de mi yerno. Fiscal Vargas, quiero que Jorge Ramírez y mi hija Marlene enfrenten las consecuencias legales completas de sus acciones. Señor Herrera, basándome en la evidencia que me han presentado, puedo procesar a Jorge Ramírez por falsificación de documentos, fraude bancario y usurpación de identidad. Para su hija Marlene, el caso es más complejo porque técnicamente ella no firmó los documentos fraudulentos. Pero ella era cómplice. Sabía perfectamente lo que Jorge estaba haciendo. Podemos procesarla como cómplice si logro demostrar que participó activamente en el fraude. ¿Tiene evidencia de eso? Gloria sacó su teléfono. Tengo esto. Reprodujo una grabación de audio. Era la voz de Marlene hablando por teléfono con alguien, discutiendo los detalles del préstamo y cómo convencerme de que yo lo había autorizado. ¿Cómo obtuviste esta grabación? Norma, la vecina de Francisco, la grabó casualmente cuando Marlene estaba hablando por teléfono en el patio. Norma pensó que la conversación sonaba sospechosa y decidió grabarla. El fiscal Vargas escuchó la grabación completa. Esto es evidencia sólida de participación consciente en el fraude. Puedo procesar a ambos. ¿Cuáles serían las consecuencias? Para Jorge, entre 5 y 8 años de prisión. Para Marlene, entre 2 y 4 años. Además, restitución económica completa de todos los gastos y daños causados. ¿Restitución económica? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Gloria consultó sus notas. Hemos calculado todos los gastos extravagantes que hicieron con el dinero del préstamo, el BMW, las vacaciones, los restaurantes, la ropa de diseñador. En total, aproximadamente $250,000. $250,000. Sí, Francisco. Pueden embargar todos sus bienes, la casa donde viven, el auto, las cuentas bancarias,
Todo. El fiscal Vargas asintió. Si proceden con la demanda, Jorge y Marlene van a perder absolutamente todo. Van a quedar en bancarrota total, además de enfrentar tiempo en prisión. Me quedé en silencio por un momento, procesando las implicaciones. Marlene era mi hija, mi única hija, la niña que había criado, que había amado incondicionalmente durante 40 años. Pero también era la mujer que había decidido traicionarme de la manera más cruel posible. Procedan con todo, dije finalmente. Quiero que enfrenten las consecuencias completas de sus decisiones. Gloria me miró con preocupación. Francisco, ¿estás seguro? Una vez que iniciemos el proceso penal, no hay vuelta atrás. Estoy completamente seguro. Gloria, durante semanas Marlene y Jorge me trataron como si fuera un objeto, como si mi vida no tuviera valor. Me robaron mi futuro, intentaron robarme mi dignidad, y luego me difamaron públicamente cuando me defendí. El fiscal Vargas comenzó a preparar los documentos legales. Señor Herrera, necesito que me responda a una pregunta importante. ¿Qué quiere que pase con su hija específicamente? Quiero que enfrente las mismas consecuencias que cualquier criminal enfrentaría. No quiero trato especial porque sea mi hija. ¿Y si ella se declara arrepentida? ¿Si ofrece restituir el dinero y pedir perdón públicamente? Fiscal Vargas, ella tuvo múltiples oportunidades de arrepentirse. Cuando confronté el fraude inicial, cuando descubrí sus planes de quitarme mi casa, cuando me difamaron en redes sociales. En cada oportunidad eligió profundizar su traición. Gloria tomó notas. Francisco, hay otra cosa que debemos considerar. Cuando arresten a Jorge y Marlene, probablemente van a intentar un último acto de manipulación emocional. Van a llorar, van a suplicar, van a prometer que van a cambiar. Que lloren todo lo que quieran. Ya es demasiado tarde para lágrimas. El fiscal Vargas terminó de preparar la documentación. Perfecto. Las órdenes de arresto se ejecutarán mañana por la mañana. Jorge y Marlene serán arrestados simultáneamente en su domicilio. Salí del edificio judicial sintiéndome libre por primera vez en meses. El peso de la traición, la humillación, la impotencia había desaparecido. Ahora solo quedaba la satisfacción fría de la justicia bien aplicada. Esa noche, en mi suite del Gran Palace, brindé con champán mientras veía las noticias. El caso había llamado la atención de los medios locales. El titular principal decía: anciano víctima de fraude familiar recupera su dignidad y su fortuna. Mañana comenzaría una nueva vida. Una vida donde nadie podría volver a tratarme como una víctima. El arresto se ejecutó exactamente como había planeado el fiscal Vargas. A las 6 de la mañana, 2 patrullas se estacionaron frente a la casa de Marlene y Jorge. Gloria me había invitado a presenciar el momento desde su auto, estacionado a una distancia prudente. ¿Estás seguro de que quieres ver esto, Francisco? Completamente seguro. He esperado este momento durante meses. Los agentes tocaron la puerta. Jorge salió en pijama, despeinado, con cara de sueño. Su expresión cambió radicalmente cuando vio las placas policiales. Jorge Ramírez, preguntó el oficial a cargo. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Tiene una orden de arresto por falsificación de documentos, fraude bancario y usurpación de identidad. Jorge palideció completamente. ¿Qué? Tiene que haber un error. No hay ningún error. Tiene derecho a permanecer en silencio. Marlene apareció en la puerta en bata, viendo cómo esposaban a su marido. Oficial, esto es un malentendido. Mi padre está confundido, él autorizó todo. Marlene Herrera de Ramírez, preguntó el segundo oficial. Sí, pero también tiene una orden de arresto por complicidad en fraude y participación en falsificación de documentos. El grito de Marlene se escuchó por toda la cuadra. No puede ser. Yo no firmé nada. Fue solo Jorge. Señora, tenemos evidencia de su participación activa en el delito. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Norma, la vecina que había proporcionado la grabación crucial, observaba desde su ventana con satisfacción evidente. Jorge comenzó a gritar mientras lo metían en la patrulla. Don Francisco, sé que está viendo esto. Usted va a destruir a su propia hija. Marlene no tiene la culpa de nada. Marlene lloraba desesperadamente. Papá, papá, por favor. Soy tu hija, tu única hija. Los llevaron arrestados mientras los vecinos grababan todo con sus teléfonos. Para el mediodía,
El video del arresto estaba circulando en todas las redes sociales locales. Gloria y yo nos dirigimos al juzgado para la audiencia de formalización de cargos. Jorge y Marlene aparecieron esposados, vestidos con los uniformes naranjas de la cárcel. Se veían destruidos, humillados, derrotados. El juez Rodríguez leyó los cargos en voz alta. Jorge Ramírez, se le acusa de falsificación de documentos públicos, fraude bancario por $320,000, usurpación de identidad y estafa agravada. Marlene Herrera de Ramírez, se le acusa de complicidad en fraude, participación en falsificación de documentos y estafa familiar. El abogado defensor, un hombre joven y nervioso, pidió la palabra. Su señoría, mis clientes se declaran inocentes de todos los cargos. Consideramos que este es un malentendido familiar que ha sido magnificado por intereses económicos. El fiscal Vargas se levantó. Su señoría, la evidencia contra los acusados es abrumadora. Tenemos documentos falsificados, grabaciones de audio, testimonios bancarios y antecedentes penales del señor Ramírez por delitos similares. Jorge intentó hablar. Su señoría, mi suegro autorizó voluntariamente el préstamo. Él está siendo manipulado por abogados que quieren quedarse con su dinero. El juez lo silenció. Señor Ramírez, tendrá oportunidad de presentar su defensa en el juicio. Por ahora, basándome en la evidencia presentada, considero que existe riesgo de fuga y destrucción de evidencia. Se decreta prisión preventiva para ambos acusados. Marlene comenzó a gritar. No, por favor. Tengo hijos pequeños. No pueden meterme a la cárcel. Fue la primera vez que mencionaba a mis nietos. 2 niños de 8 y 10 años que ahora iban a quedar huérfanos de padres por culpa de las decisiones criminales de sus propios progenitores. ¿Hijos pequeños?, le pregunté en voz alta desde mi asiento. ¿Ahora te acuerdas de que tienes hijos? ¿Pensaste en ellos cuando decidiste robarle el futuro a su abuelo? Marlene me miró con ojos suplicantes. Papá, por favor. Perdóname. Fue un error. Jorge me convenció. Yo no quería hacerte daño. ¿No querías hacerme daño? ¿Quitarme mi casa no era hacerme daño? ¿Declararme senil no era hacerme daño? ¿Difamarme públicamente no era hacerme daño? Jorge también intentó apelar a mí. Don Francisco, por favor, piense en sus nietos. Ellos nos necesitan. Debiste pensar en ellos antes de convertirte en criminal, le respondí. El juez golpeó el mazo. Orden en la sala. Se decreta prisión preventiva de 6 meses mientras se desarrolla el juicio. Los acusados serán trasladados inmediatamente al centro penitenciario. Mientras se llevaban a Marlene y Jorge esposados, escuché a mi hija gritar una última vez. Papá, me estás matando. Soy tu sangre. Mi sangre no roba, le respondí sin voltear a verla. Esa tarde, los medios de comunicación explotaron con la noticia. El caso se había vuelto nacional. Los titulares variaban pero todos contaban la misma historia. Padre anciano derrota a familia estafadora, justicia poética, abuelo recupera su dignidad, la venganza legal del siglo. Mi teléfono no paraba de sonar. Reporteros querían entrevistas exclusivas. Productores de televisión ofrecían contratos para contar mi historia. Incluso llegaron ofertas de Hollywood para adaptar el caso al cine. Pero la llamada más importante llegó esa noche. Era Manuel, mi hermano menor que vivía en otra ciudad y con quien había perdido contacto años atrás. Francisco, acabo de ver las noticias. No puedo creer lo que Marlene te hizo. Manuel, ¿cuánto tiempo sin hablar contigo? Hermano, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Defendiste tu dignidad como un verdadero hombre. Gracias, Manuel. Ha sido el periodo más difícil de mi vida. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir viviendo en ese hotel? No, ya encontré una casa hermosa en el barrio donde vivíamos cuando éramos niños. ¿Te acuerdas? La casa de Doña Mercedes. Exactamente. Sus herederos la pusieron en venta y la compré. La voy a remodelar completamente. Francisco, me alegra mucho escuchar que estás reconstruyendo tu vida. Manuel, también quiero pedirte perdón por haber perdido contacto contigo. Estuve tan concentrado en Marlene que descuidé el resto de mi familia. No tienes que pedir perdón, hermano. La familia verdadera siempre está ahí cuando se necesita. Esa conversación con Manuel me dio una perspectiva diferente. Había estado tan obsesionado con la traición de Marlene que había olvidado que tenía otros familiares que me querían genuinamente.
Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era la trabajadora social encargada del caso de mis nietos. Señor Herrera, soy Angélica Morales del Instituto de Bienestar Familiar. Los hijos de Marlene y Jorge están bajo protección temporal del Estado. Necesitamos hablar con usted sobre su situación. ¿Qué pasa con los niños? Están bien físicamente, pero obviamente traumatizados por el arresto de sus padres. Como usted es el abuelo más cercano, queremos saber si estaría interesado en obtener su custodia temporal. Me quedé en silencio. Esos niños eran inocentes de los crímenes de sus padres, pero también eran un recordatorio constante de la hija que me había traicionado. Señora Angélica, necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, señor Herrera. Pero debe saber que si usted no se hace cargo, los niños podrían terminar en hogares sustitutos. Esa noche, solo en mi suite hotel, pensé en mis nietos. Sebastián de 10 años, que siempre me pedía que le contara historias de cuando su madre era pequeña. Isabella de 8 años, que me dibujaba tarjetas de cumpleaños con corazones y flores. ¿Ellos también merecían pagar por los pecados de sus padres? La respuesta era obvia, pero implementarla iba a ser lo más difícil que había hecho en mi vida. 6 meses después del arresto, el juicio llegó a su conclusión. Jorge fue condenado a 7 años de prisión por fraude agravado, falsificación de documentos y usurpación de identidad. Marlene recibió 3 años por complicidad, pero con beneficio de prisión domiciliaria por ser madre de menores. Yo estaba presente en la sala cuando leyeron las sentencias. Jorge intentó hasta el final mantener su inocencia, culpando a abogados manipuladores y malentendidos familiares. Marlene simplemente lloró en silencio, mirándome ocasionalmente con ojos suplicantes que ya no me conmovían. ¿Tiene algo que decir, señor Herrera?, me preguntó el juez antes de cerrar la audiencia. Me puse de pie lentamente. Toda la sala me miraba expectante. Su señoría, durante meses mi propia familia me trató como si mi vida no tuviera valor. Como si fuera un objeto que podían usar y desechar a conveniencia. Hoy la justicia ha demostrado que ningún ser humano, sin importar su edad, merece ser tratado así. Hice una pausa y miré directamente a Marlene. No me arrepiento de haber defendido mi dignidad. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Salí del juzgado por última vez, sabiendo que ese capítulo de mi vida había terminado definitivamente. La casa que compré en el barrio de mi infancia se convirtió en mi refugio perfecto. Era una construcción colonial de 2 plantas, con un patio interno lleno de árboles frutales y un jardín donde podía cultivar vegetales. La remodelé completamente, pisos de madera noble, cocina moderna, biblioteca con vista al jardín, y un estudio donde instalé mi computadora para manejar mis nuevas inversiones. Porque sí, había descubierto que tenía talento para los negocios. Con el dinero restante de la herencia de Aurelio, después de pagar el préstamo fraudulento, había comenzado a invertir en bienes raíces. Compré 3 apartamentos pequeños que alquilé a estudiantes universitarios, y una pequeña tienda en el centro histórico que convertí en café-librería. En 6 meses, mis ingresos mensuales habían triplicado mi pensión original. Don Francisco, tiene visita, me anunció María, la señora que contraté para ayudarme con la limpieza y la cocina. Era Sebastián, mi nieto de 10 años. Había venido acompañado de Angélica, la trabajadora social. El niño se veía nervioso, más alto que la última vez que lo vi, con una expresión seria que no era natural en un chico de su edad. «Hola, abuelo», me dijo tímidamente. «Hola, Sebastián. ¿Cómo estás?» «Bien. ¿Puedo pasar?» «Por supuesto. Esta es tu casa también». Angélica me explicó que Sebastián había estado preguntando por mí insistentemente. Isabella, la menor, aún estaba demasiado confundida para entender completamente la situación, pero Sebastián había comenzado a hacer preguntas difíciles sobre por qué sus padres estaban presos y por qué su abuelo ya no los visitaba. «Abuelo», me dijo Sebastián mientras caminábamos por el jardín, «¿es verdad que mamá y papá te robaron?» Me detuve y lo miré fijamente. Este niño merecía honestidad, no mentiras piadosas. «Sí, Sebastián. Es verdad. Por eso están en la cárcel». «Sí, cuando las personas hacen cosas malas, tienen que pagar las consecuencias». Sebastián arrancó una hoja de un árbol y la examinó pensativamente. «Eso significa que tú ya no nos quieres». La pregunta me golpeó como un puñetazo. Me agaché para estar a su altura. «Sebastián, escúchame bien. Yo los amo a ti y a Isabella más de lo que pueden imaginar.
Ustedes no tienen culpa de lo que hicieron sus padres. Ustedes son inocentes. Entonces, ¿por qué no vienes a vernos? Porque ha sido muy difícil para mí separar el amor que les tengo a ustedes del dolor que me causaron sus padres. Sebastián asintió con una madurez que me rompió el corazón. Abuelo, ¿podemos venir a vivir contigo? ¿Quieren vivir conmigo? Sí. La casa donde estamos ahora no nos gusta. Y extrañamos las historias que nos contabas. Esa noche tomé la decisión más importante de mi nueva vida. Llamé a Angélica y le dije que quería iniciar el proceso legal para obtener la custodia permanente de mis nietos. Señor Herrera, va a ser un proceso complejo. Marlene va a oponerse desde la prisión domiciliaria. Que se oponga. Tengo los recursos legales y económicos para pelear por la custodia. Y lo más importante, tengo el amor genuino que esos niños necesitan. El proceso de custodia tomó 4 meses. Marlene efectivamente se opuso, argumentando que yo era un abuelo vengativo que había destruido su familia. Pero los psicólogos que evaluaron a los niños fueron claros. Sebastián e Isabella necesitaban estabilidad, amor incondicional y un entorno libre de la toxicidad que habían vivido con sus padres. El día que el juez me otorgó la custodia permanente, Sebastián me abrazó llorando. Abuelo, ahora sí puedo decirte papá. Puedes decirme cómo te sientas más cómodo, hijo. Isabella, que ahora tenía 9 años, había florecido increíblemente en los meses que llevaba viviendo conmigo. Había vuelto a sonreír, a jugar, a hacer dibujos coloridos que pegaba en el refrigerador. Su maestra me había comentado que era una niña completamente diferente, más segura, más feliz, más concentrada en sus estudios. Una tarde, mientras los niños hacían tareas en el jardín, recibí una llamada inesperada. Era Marlene. Papá, por favor, necesito hablar contigo. ¿Qué necesitas, Marlene? Necesito verte. Necesito pedirte perdón en persona. ¿Perdón? Después de todo lo que pasó. Papá, he tenido meses para reflexionar, para entender realmente lo que te hice. Y me odio a mí misma por eso. Marlene, es demasiado tarde para arrepentimientos. Lo sé, pero necesito que sepas que cada día me despierto con la culpa de haber traicionado al único hombre que realmente me amó incondicionalmente. Su voz se quebró completamente. Papá, perdí a mi familia. Perdí a mis hijos. Perdí mi dignidad. Y todo por seguir a un hombre que solo me usó para robar. ¿Y qué quieres que haga con esa información? Nada. Solo quería que supieras que tienes razón. Que merezco todo lo que me pasó. Y que eres el mejor padre que pude haber tenido. Colgué el teléfono sin responder. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar, sin importar cuántas lágrimas se derramen sobre ellas. Esa noche, mientras acostaba a Isabella y le leía un cuento, ella me preguntó, abuelo, ¿tú crees que mamá algún día va a cambiar? No lo sé, princesa. Las personas pueden cambiar, pero solo si realmente quieren hacerlo. Y si ella cambia, ¿la vas a perdonar? Me quedé en silencio unos segundos. Isabella, el perdón no significa olvidar lo que pasó. Ni significa permitir que las personas te lastimen otra vez. El perdón significa liberarte del odio para poder ser feliz. ¿Entonces ya la perdonaste? Estoy trabajando en eso, princesa, poco a poco. 6 meses después, mi vida había encontrado un equilibrio perfecto. Sebastián había comenzado clases de piano y mostraba un talento natural extraordinario. Isabella se había unido al equipo de natación de su escuela y había ganado su primera medalla. Yo había expandido mi negocio de bienes raíces y estaba considerando escribir un libro sobre mi experiencia. Una mañana, mientras desayunábamos los 3 en el jardín, Sebastián me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Abuelo, ¿tú crees que hiciste bien en mandar a la cárcel a mamá y papá? ¿Tú qué crees, Sebastián? Creo que sí, porque si no lo hubieras hecho, ellos habrían seguido siendo malas personas. Y nosotros no estaríamos viviendo aquí contigo. Isabella asintió. Abuelo, esta es la casa más feliz donde hemos vivido. Los miré a ambos, estos 2 niños extraordinarios que habían llenado mi vida de propósito nuevamente, y comprendí algo fundamental. A veces, para salvar lo que realmente importa, hay que tener el valor de destruir lo que está podrido. ¿Saben qué? Les dije levantando mi taza de café. Brindemos por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos, gritaron los 2 alzando sus vasos de jugo. Y así,
A los 67 años, después de haber perdido una hija pero haber ganado 2 nietos, después de haber sido traicionado pero haber recuperado mi dignidad, después de haber tocado fondo pero haber resurgido más fuerte, comprendí la lección más valiosa de mi vida. Nunca es demasiado tarde para defender lo que eres. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, y nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad por encima del miedo. El amor verdadero no acepta humillación. La familia verdadera no roba. Y la dignidad, una vez recuperada, es el tesoro más valioso que un hombre puede poseer.